pero también esperando que todo quede claro. Así que si no va quedando claro, puedes hacer tus preguntas por chat público, chat privado, no hay problema, ¿sí? Buenas tardes, Urpi, hola, Xiomara, ¿qué tal, Yuritsi? ¿Cómo les va? Entonces podemos empezar, creo. Bien, en verdad, empecemos por entender qué es esto de la argumentación y qué son los argumentos, ¿bien? Bueno, la argumentación se puede entender como una parte de la comunicación, es una actividad comunicativa en la cual pues hay un objetivo y el objetivo es normalmente tratar de convencer a alguien de determinada postura, opinión, o si quieres le puedes llamar tesis, y entonces ahí es cuando aparece todo el mundo de la argumentación, donde se muestra la tesis de una manera y se muestran los argumentos que respaldan a esa tesis de una manera, eh, para tratar pues de que el interlocutor sea convencido. Puede verse también como aparece en la diapositiva, en la presentación, con el objetivo de resolver una diferencia, pero hay que entender sobre todo que esta actividad, la actividad argumentativa, es una actividad pues donde la complejidad hace que muchas veces se pasen por alto pues los mecanismos, los métodos y también los elementos que intervienen en la misma actividad, ¿no? Entonces, esos son detalles a tomar en cuenta. Ahora, si la argumentación se basa en los argumentos, la pregunta es, ¿qué argumentos? Bueno, hay tipos de argumentos, ¿no? Primero, ya hemos visto de alguna u otra forma estos dos tipos de argumentos, lo hemos visto en nuestra clase de moderna, pero también lo hemos visto ahora un poco en nuestra clase de lógica, así que haremos una pequeña explicación así muy breve de ambos tipos de argumentos desde criterios formales, ¿sí? Formalmente, nosotros podemos hablar de dos tipos de argumentos, básicamente uno deductivo y otro que es inductivo. El argumento, ojo que estoy en la clasificación formal todavía, ahora lo vas a entender mejor, profe, porque está hablando del criterio formal, ¿acaso después de hablar de criterios no formales? Sí, efectivamente. Eh, y bueno, los argumentos deductivos, ¿no es cierto?, funcionan apelando a que la conclusión que se sigue de las premisas es una conclusión necesaria. ¿Qué significa esto de que sea necesaria? Significa que el valor de verdad de las premisas se transfiere a la conclusión necesariamente. Entonces, esto sucede normalmente cuando el razonamiento pasa de premisas que tienen un carácter general a premisas particulares. Por ejemplo, si alguien dice, todos los filósofos son críticos, Pedro es filósofo, por tanto, conclusión, Pedro es crítico. Y esto es necesariamente verdadero, no se puede dudar al respecto. Este carácter de necesidad es lo que tanto caracteriza, ¿sí?, a un argumento deductivo. Mientras que en el caso de los argumentos inductivos no sucede así. Lo que sucede con los argumentos inductivos es que las premisas, como son particulares y tratan de arribar a una conclusión general, pues nosotros sabemos que muchos particulares, por muchos que sean los que se sumen, no siempre me van a dar seguridad en una conclusión general. Es por eso que a veces en los cursos de lógica se dice, chicos, cuidado con las generalizaciones que son peligrosas, siempre son peligrosas. Entonces alguien puede decir, profe, mi ex enamorado me fue infiel. Mi actual enamorado también me es infiel. Conclusión, todos los hombres son infieles, profe. ¿Está bien esa inferencia? Hasta cierto punto sí, pero en verdad lo que habría que decir es más como está acá en la conclusión, casi, o si quieres, es probable que todos los hombres sean infieles, por ejemplo. Ahí estaría mejor, es probable, porque claro, el carácter de necesidad ahí sí podría estar más cerca de cumplirse con el es probable, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos detalles de alguna manera son los que hacen que la argumentación, en el orden inductivo al menos, no funcione con el mismo carácter de necesidad que en el orden inductivo. Pero esto es hablando en criterios formales. Espero que se haya entendido esta parte. Fuera de los criterios no formales, hay que tener en cuenta que los argumentos también se pueden clasificar de acuerdo al contexto en el cual tiene origen su materia, su contenido. Por ejemplo, si yo digo el orden de los mandos no altera la suma a propósito de cómo se debe de preparar, no sé, pues una torta, un queque, yo le digo, no, no importa cómo eches la harina y la leche y los huevos, no importa eso, total, el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? Bueno, estás usando un argumento matemático, aunque no sea con un propósito matemático, ¿sí?
Eh, entonces, legal, científico, que son los dos otros ejemplos que aparecen en la presentación, tiene que ver también con el campo desde el cual se han tomado esos argumentos. Profe, y en el científico, ¿cuáles podríamos encontrar? Pues depende del campo investigativo. Pueden entrar un argumento, puedes encontrar un argumento económico, uno más preciso que es el estadístico, puedes encontrar argumentos de orden biológico, más precisamente médico, científico médico, biológico, genético, sociológico, y en todos los campos del saber, hasta físico, ¿no es cierto? En todos los campos del saber nosotros podemos encontrar un tipo de argumento. Aparte de estos, aparte del legal, del matemático, del científico, puedes encontrar, por ejemplo, los argumentos de orden ético o moral. Ahora, si tomamos en cuenta como criterio cuál es el objetivo del argumento dentro del diálogo, tú puedes decir que un argumento lo que está tratando de hacer es persuadir, buscar un acuerdo, presentar una investigación. Entonces, de acuerdo a ello, también tú puedes darle un nombre a esos argumentos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, en campañas de dentríficos, ejemplo en la crema dental X, cuyo lema es 8 de cada 10 odontólogos lo recomiendan. ¿Qué es esto? Un argumento que está mostrando una investigación. ¿De qué tipo? Profe, por su contexto general yo diría que es científico-estadístico, genial, genial. Y por la meta del diálogo simplemente dices que es de investigación, pues, ¿no? De presentar una investigación. Profe, otros tipos de argumentos por la meta del diálogo, por ejemplo, están los analógicos, que buscan hacer una comparación. Por ejemplo, alguien me dice, pero profe, hay sociedades que funcionan sin líder. Y yo te digo, a ver, ¿tú considerarías que un partido, un equipo de fútbol puede funcionar sin un capitán? No. Entonces, de la misma manera, una sociedad no puede. Ya está, ahí está. He hecho una comparación para hacerte entender algo. Eso que es un argumento de orden analógico. ¿Qué estoy buscando? Que la comparación aclare algo. Muy bien, entonces, por la meta del diálogo, es un argumento de orden aclarativo, comparativo o analógico, más preciso, ¿no? Ahora, de acuerdo a la estructura, y esto lo vamos a ver en un momento con más detalle, también podemos clasificar a los argumentos por su simplicidad o su complejidad. Así existen estos dos tipos, el simple y el complejo. El complejo será un argumento que simplemente tendrá a su vez subargumentos, o sea, dentro de él hay otros argumentos, y esto lo vamos a ver en un ratito en unas diapositivas que les voy a presentar. En cambio, el simple es un argumento que, por muy largo que sea, es uno solo. En cambio, en el complejo tú vas a ver que de uno se derivan otros argumentos. Entonces, a esta argumentación ramificada también tú le puedes llamar argumento complejo. ¿Bien? Porque normalmente en la argumentación ramificada, todos los subargumentos están apoyando un argumento que apoya una tesis, entonces por eso se le puede llamar, pues, argumento complejo simplemente, ¿no? Ahora, ¿cómo empezó todo esto de la teoría de la argumentación? Esto es lo importante. De repente a ustedes ya les quedó la sensación en la clase pasada de que cuando hablábamos de lógica formal y de lógica no formal, uno decía, pero profe, eso no es tan realista, porque en el mundo de la argumentación y las discusiones, uno no siempre solamente se dedica a hallar falacias, o no solamente se dedica a ordenarlo todo, a ordenar todos los pensamientos desde el punto de vista lógico, ¿no? Y a decir, pues, premisa, lo que tú has dicho es una premisa P y por tanto también Q. Y tu conclusión es una premisa R, entonces no es válido. No, 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 uno no hace eso, pues. En el mundo de la argumentación, en el mundo en el cual nosotros nos ponemos a tratar de convencer a los demás de nuestras ideas, de nuestra postura, de lo que se debe hacer, de nuestras creencias, lo que sea, normalmente la argumentación funciona con una mayor inclusión de factores. Es por eso que estos dos señores, Charles Perman, el polaco y nuestro amigo Stefan Edelsohn-Thoman, el británico, tratarán pues de hacer una reobservación, un replanteamiento a todo lo que hoy en día llamamos teoría de la argumentación. De hecho, ellos se consideran pues algo así como los iniciadores de esta nueva corriente de la argumentación. ¿Por qué le dieron tanta importancia a la argumentación? Porque se dieron cuenta de que estaba en casi todos los aspectos de la vida humana y lo ha estado desde siempre. Entonces, ellos lo que van a plantear es que debemos alejarnos de la lógica formal para entender la argumentación y pensar que solamente es una parte de toda la argumentación, porque incluyen ellos otros dispositivos, otros mecanismos dentro de la argumentación, como bien podrían ser en la misma actividad del debate, la persuasión, y por tanto implica retórica, dialéctica, oratoria, ¿no es cierto? Todas esas cosas que son muy importantes para lograr convencer a una persona
de cierta postura. Eh, de hecho, tanto Perlman como Edelstone Tauman lo que van a hacer es tomar muchas ideas que vienen del derecho, ¿sí? Y tratarán pues de proponerlas en el campo de la filosofía y obviamente en esto que se ha llamado la teoría de la argumentación. Entonces, ya que la lógica formal e incluso la no formal se consideran insuficientes para entender el proceso de la argumentación, ¿qué es lo que proponen ellos? Por ejemplo, nuestro amigo Perlman, ¿no es cierto?, dirá, los argumentos lógico-deductivos y demostrativos en verdad no funcionan en el campo de la argumentación o del debate. O sea, mejor dicho, cuando tú estás debatiendo, tú no estás apostando por demostrar verdades o necesidades. Aunque lo presentes de esa manera, en verdad no lo logras. O sea, en el mundo de la argumentación no gana el que tiene la verdad, sino quien va a tener mayor preferencia o mayor plausibilidad para ser reconocido como el que más destacó en un debate o el que va a convencer a más gente simplemente, va a ser esa persona que se muestre, que nos muestre ideas más razonables, más plausibles, dice él. ¿Qué significa plausible? Significa que es más probable que se esté dando en la realidad de esta manera o que sea más probable que ayude a resolver un problema en la realidad. Entonces Perelman pide que dejemos un poco ese carácter de necesidad que se le quiere dar a ciertos argumentos y que reconozcamos que al final lo aceptamos porque hay un nivel de racionalidad, es cierto, pero donde también ingresan otros factores. Y nuestro amigo Edelstone finalmente propondrá eh, que la concepción formal de los argumentos, o sea, la de la lógica, es errónea. Él va a decir, es prácticamente absurdo pensar que los argumentos solamente funcionan en el campo de la lógica porque los seres humanos somos algo más que eso. Somos razón y emociones. Y entonces hay gente que termina convenciendo a otra, apelando, pues, a veces a sus emociones, al factor psicológico, pero también a pequeñas estrategias, ¿no es cierto?, para captar su atención, para ponerle un poco más de énfasis a ciertos detalles. Entonces, lo que dirá pues este señor, el británico Tolman, es que de todas maneras hay que proponer más bien un enfoque procedimental para la argumentación. ¿Cómo procedimental? O sea, entendamos la narrativa de la argumentación. Una persona dice esto, el otro lo viene a refutar o a contraargumentar y la primera persona tiene posibilidad de hacer un tercer discurso en oposición al de su interlocutor y así sucesivamente. Así es como funcionan más o menos los debates. ¿De dónde va a tomar él estas ideas? Él las va a tomar del campo del derecho, ¿no es cierto? Entonces, él lo que propone es una dialéctica, ¿no es cierto?, acompañada de una retórica. ¿Qué es la dialéctica? El arte del diálogo, ¿no es cierto?, con ciertas técnicas y demás. Entonces, lo que hace la teoría de la argumentación, ¿qué es? Darnos un enfoque para entender los argumentos aparte del formal. El formal ya estaba, ¿no es cierto? ¿Cuál es el enfoque formal del razonamiento? Decirnos que los argumentos se pueden reducir a enunciados o proposiciones que pudiesen entenderse bajo estructuras y reglas. Entonces, son enunciados sin interpretar en un contexto, o sea, no se ponen en un contexto todavía y se pueden analizar aisladamente, para decirlo de cierta manera. Entonces ahí tú tienes, ¿no? P entonces Q, R entonces S. Si yo digo que no Q o no S, por tanto, conclusión, o no R, o no P o no R. Ahí está. O sea, al negar el consecuente, estoy negando también el antecedente y lo estoy uniendo por la disyuntiva. Esto obedece a principios lógicos. Entonces, este enfoque, aunque tú le pongas proposiciones, es un enfoque formal, pero limitado para los señores Perelman y Tolman de la teoría de la argumentación. Es por eso que ellos dirán que hay que atender a otros aspectos. Si bien en el aspecto formal se entiende la validez de una inferencia, en el aspecto material entenderemos la verosimilitud, el carácter veritativo, la verdad del contenido que se está expresando en una argumentación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando estoy debatiendo con alguien, ¿no es cierto? Y yo le digo, oye, deberías dejar de consumir grasas saturadas o alimentos que tengan grasas saturadas. ¿Por qué? Me pregunta esa persona. Y aquí viene mi argumento. Yo le digo, porque tiene nanochips que al final
circulan por tu sangre hasta llegar a tu cerebro y de esta manera van a controlar tu mente las personas que venden esto, porque hay una especie de conspiración para tratar de apoderarse de tu mente a través de estos productos altamente consumidos. Ahí está. Claro, desde un punto de vista formal, uno podría decir es válido, funcionan las consecuencias, pero desde un enfoque material, tú necesitas demostrarme que eso es verdad. Ahí está, Ciro me da el ejemplo, ¿no? Las antenas 5G también podrían entrar ahí, o lo que dicen esas personas, ¿no? Entonces, necesitamos saber por qué voy a creer en esto, qué debo hacer desde un punto de vista material, o sea, acudir a su contenido. Por ejemplo, acá en el caso que se nos está planteando en la presentación, es una persona que acude a la Constitución Política del Perú. Como ustedes se pueden dar cuenta, ahí hay un contenido material. Entonces, puedes enfocar el razonamiento formalmente, pero también materialmente, sabiendo que materialmente te está diciendo en qué creer, en qué se debe hacer, a qué debemos atenernos, a qué tipo de información. Y obviamente hay que enfocar el razonamiento también, puede ser la Biblia también, Valentina. Y finalmente tenemos un enfoque pragmático. ¿Qué es el enfoque pragmático? Aquel que nos señala de que el razonamiento, ojo que las tres son maneras de ver el razonamiento, ¿ah? O los argumentos, que la argumentación o el razonamiento tiene como objetivo convencer a alguien, persuadir a un auditorio. Y aquí por auditorio puede ser una persona como puede ser una multitud, a cualquiera de las dos. O quizás interactuar con otros con tal de convencer de algo o llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, la argumentación no siempre va a ser frontal, sino que también va a tener la oportunidad, pues, de ser un intercambio de ideas donde como señalan los autores Perelman y Tolman, pues generalmente gana lo que es más razonable, ¿no? O trata de ganar lo que es más razonable. Entonces el enfoque pragmático que nos dice que obviamente el razonamiento se plantea porque tiene objetivos, convencer a los demás. Por ejemplo, en nuestro caso de la presentación, es un joven convenciéndose a sí mismo, ¿no es cierto? Dice, no debo quedarme hasta muy tarde conversando por WhatsApp porque si no van a salir con sueño y mis padres se enojarán conmigo. O sea, toda esta cadena de consecuencias que se puede analizar formalmente y materialmente, o sea, ¿es válida sus inferencias? Sí. ¿El material, en verdad sucede eso en su casa? Puede ser. También tiene que ver con las consecuencias que él como persona no quiere asumir y por tanto se está persuadiendo a sí mismo de no recibir una chancla voladora al día siguiente, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, de alguna manera, estos enfoques de razonamiento son, pues, diríamos, precisos y pertinentes para entender todo el fenómeno de la argumentación, ¿sí? Y bueno, un poco que estos enfoques de razonamiento se agotan si no observamos otros detalles. Debemos reconocer de que la argumentación también tiene una estructura. Y vamos a poner acá un enfoque formal de momento, ¿sí? Porque nos va a ayudar a entender argumentos, a revisarlos, a analizarlos. Recuerda que hay otros aspectos, ¿no? El aspecto emotivo y demás. Pero vamos a darle un enfoque formal. Chicos, si estoy hablando rápido y no me estoy deteniendo demasiado es porque quiero ganar tiempo, ¿bien? Para una parte práctica quiero que hagamos. Entonces, las premisas, ¿no es cierto? Son esa parte de los argumentos que nos dan el contenido y que nos tienen que llevar a las conclusiones, que muchas veces son las ideas que se quieren defender, la tesis o simplemente un argumento complejo. Eh, Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este caso, todos los estudiantes de filosofía son buenos en matemáticas, algunos amarquinos son estudiantes de filosofía, conclusión, algunos amarquinos son buenos en matemáticas, decimos que es una inferencia válida, más allá de que el contenido, o sea, el material, no sea cierto, ¿no es cierto? O sea, le estoy dando un enfoque formal, funciona. O sea, solo quiero que vean la estructura, no quiero que me digan si es verdad o no. La estructura está funcionando. Eh, Ahora, ¿qué pasa si yo no les doy una premisa y de eso saco una conclusión? Por ejemplo, yo les digo, eh, como hombre que es, Sócrates es mortal. Repito, como hombre que es, Sócrates es mortal. La pregunta sería, ¿qué premisa no les estoy dando? Repito, como Sócrates, como hombre que es, Sócrates es mortal. Como hombre que es, Sócrates es mortal. ¿Cuál sería la premisa que no estoy dando? Genial, genial, Astrid. Sí, Harold, sería esa. Los hombres son mortales. Es una premisa que no estoy dando, pero tengo que darla, profe.
Formalmente sí. Desde el enfoque formal, si tú no lo dices, esa conclusión es inválida porque estás acudiendo a un entimema. ¿Qué es un entimema? Sacar una conclusión que por muy evidente que parezca en el mundo real, en el mundo formal se necesita dar pues esa premisa. ¿Bien? Ese es un entimema. Ahora, profe, pero en el mundo real de la argumentación, yo no voy a estar diciéndole a mis amigos, todos los hombres son mortales, porque eso es obvio, pues, profe. Claro, eso es cierto, ¿no? Tú no tienes que estar diciéndolo. Y es por eso que estos sentimemas a veces en el mundo de la argumentación sí se dan. Pero tú necesitas hacer algo. Tú necesitas que ese entimema sea detectado cuando alguien está argumentando en contra de tu postura. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien comete un entimema, tú tienes que saber detectar las premisas que no te está diciendo, porque a veces ahí es donde se esconde la debilidad de su argumentación. Y esto ya funciona cuando pasamos al campo de la contraargumentación. En esas premisas que están implícitas o escondidas es donde está su debilidad y a donde normalmente tienes que atacar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Con la lectura de presupuestos. Papi, en todo lo que tú me estás diciendo tienes razón, pero me parece que ahí tú estás asumiendo algo. Estás asumiendo, por ejemplo, tal cosa, tal otra. Entonces debes de tener más cuidado allí. Como tú te das cuenta, esa lectura de las premisas escondidas es muy importante. Incluso más allá del campo formal, que es donde se llama entimemas, pero también en el mundo real lo es, ¿no? Porque es una estrategia también eso de esconder premisas, ¿no? Entonces, si hay una argumentación, es correcto decir que se puede refutar esa argumentación, ¿bien? Así como mi tesis, mi opinión yo la puedo defender, la puedo sostener, es correcto decir que esa tesis también puede ser refutada, o sea, atacando a los argumentos. Y aquí quiero que ya te empieces a hacer una idea. La tesis, que es tu opinión, que no sabemos por qué tienes esa opinión, tú la puedes tener porque es un gusto personal, porque tiene que ver con la historia de tu vida, con tus creencias personales, con lo que sea, ¿sí? O porque te has convencido racionalmente, también puede ser. Tú tienes una tesis, una opinión, por ejemplo, que no se debe usar uniforme en el colegio. Esa es tu opinión. Ahora, ¿cómo la defiendes? Esa ya es el proceso argumentativo. Sí, ese es el proceso argumentativo mismo. Lo que se trata de analizar la argumentación es los argumentos, más que la tesis, porque la tesis no sabemos por qué la tienes. O sea, asumamos que no sabemos por qué la tienes. ¿Bien? Entonces alguien me dice, la sociedad es la madre de todos los vicios, pero como madre que es hay que respetarla. ¿De qué te quiere convencer esta persona? Te quiere convencer de que hay que ser flojo, que hay que ser vago, ¿no es cierto? Hay que ser dotero. Entonces, ¿cuál es la contraargumentación que viene a propósito de esto? La contraargumentación residirá en una refutación de lo que se ha dicho y cómo puedes reconciliarte entonces con las ideas que yo acabo de explicar. Fácil, falacias no formales, profe. Ahí está tomando el término madre. Primero, en el primer enunciado, madre funciona como causa, es la causa de todos los vicios. Y en el segundo, madre se está tomando como madre en el orden biológico. Entonces, hay una falacia de equívoco, profe. Si tú señalas esto a la persona que está diciendo esa argumentación, tú ya estás más cerca, pues, de poder contraargumentar por completo, o, perdón, refutar por completo incluso su tesis, ¿no? O sea, su tesis ya no tiene validez porque no tiene argumento que la sostenga. Si es como un edificio, la columna principal ya se cayó. Entonces la tesis se viene abajo, ¿no? Ahora, claro, si no puedes detectar ninguna falacia, ningún entimema dentro de lo que te está diciendo esa persona que te permita también refutarlo, lo que puedes hacer es simplemente señalar lo opuesto, y eso ya es la contraargumentación misma. Por ejemplo, una persona a favor y otra en contra respecto de los videojuegos. La persona que está a favor dice, los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Muy bien, la postura dotera, ¿no es cierto? Ahora, contraargumentación, ¿qué diríamos? Puede ser adictivos, ¿no es cierto? Como todas las otras formas de ocio. Además, se sabe que empeora la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del computador. Bueno, esto era antes, ¿no? Porque ahora ya existen muchas medidas de protección. Pero bueno, ¿qué es lo que te estoy...? O sea, la primera persona me dice, hay aspectos positivos que hacen que yo esté a favor de los videojuegos o de usar los videojuegos. Y en cambio, el otro dice, pero papi, también hay aspectos negativos, contraargumentación. Entonces, un poco esto es un poco la idea, ¿no? Darnos cuenta de que siempre se puede contraargumentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, veníamos muy convencidos todos de que la Tierra era redonda y ¡plá! Vinieron los terraplanistas, ¿no es cierto? Y es más, hoy en día veníamos muy convencidos de que la sociedad estaba bien, nosotros estábamos mejorando, y hoy en día existe un
feminismo terraplanista ecologista, ¿no es cierto? ¡Plim! Así de frente contra argumentación. Y a ellos mismos se les oponen otras posturas. ¿Qué es esto? Nueva contraargumentación. O sea, es un poco el proceso de la dialéctica de Hegel, ¿se acuerdan? Tesis, antítesis, síntesis, bueno, pareciera que funciona así, ¿no? Nada es, pues, digamos así, una, digamos, nada es fijo en el mundo de las ideas y de los debates. Y la pregunta es, pero profe, ¿la ciencia sí? No, papi, ni en la ciencia. Como ustedes se van a dar cuenta, la ciencia también tiene cambios, esto lo vamos a ver en nuestras clases de epistemología. Y muchas ideas que se han considerado ciertas por mucho tiempo, luego han sido pues refutadas, debatidas, y han ingresado nuevamente a la comunidad científica precisamente para eso, para que sean estudiadas. Y esto nos explica un poco cómo funciona entonces la argumentación en el plano científico. En el plano científico, la argumentación tiene que ser respaldada por evidencia empírica y debe apuntar siempre a explicar un fenómeno natural o social. Esos son dos aspectos principales. Y además, el argumento que se usa en el mundo de la ciencia, recuerda que por mucho que consiga demostrar una ley o una teoría o una regla científica, siempre es probable que luego esa ley, esa teoría caiga, pero quizás el argumento se puede usar en otro momento. ¿Por qué? Porque el argumento se supone que ha cumplido con normas precisas dentro del campo de investigación científica. Una de esas normas, la más conocida, es la del muestreo aleatorio. Es como, por ejemplo, yo quiero demostrar qué piensan los peruanos respecto de la labor del presidente o el ministro o los congresistas durante la pandemia. Ya hago una encuesta, pero solamente tomo a la clase alta. ¿Es un muestreo aleatorio? No, pues tienes que tomar a todas para poder tener una referencia más o menos precisa de lo que opina el Perú en general. Entonces, ese muestreo aleatorio es, por ejemplo, uno de los códigos. Hay otros códigos que también se tienen que aplicar para considerar que la investigación científica ha sido bien hecha y que las pruebas o los razonamientos que se ponen en la argumentación son buenos. Bien, entonces eso para el campo de la ciencia, como les digo, ahondaremos más en esto cuando hablemos de epistemología. Ahora, hay algún detalle que a veces se pasa por alto, y acá quiero que tomen ustedes en cuenta este detalle porque es una importante lección, creo yo. Eh, y esto ya nos lleva a la parte práctica, ¿bien? Vamos a empezar a practicar un poquito. Lamentablemente y desafortunadamente, ya pueden ir descargando la diapositiva, ¿sí? Lamentable y desafortunadamente, cuando estamos en una sociedad de poca formación crítica, ¿sí? A veces se confunden los planos personales con el campo de las ideas. Ustedes han escuchado muchas veces esto, a gente decir esto, respeto tu opinión, pero yo tengo la mía. No, créanme que no hay nada más pobre que decir eso. Y digo pobre en el sentido de no económico, obviamente, ¿no? Sino me refiero a que hay pocos ánimos de verdad ejercer un pensamiento crítico. Porque lo que hay que recordar es que las opiniones no se respetan. Nada, nada que sea una idea se respeta. Eh, lo que se respetan son las personas. Las ideas, las opiniones, no se pueden respetar, están hechas para ser debatidas porque funcionan en un plano precisamente argumentativo, en el plano del debate de ideas. Entonces no se respetan las ideas, chicos. No digas, profe, yo respeto esa opinión. Pero no, di, profe, con todo respeto a su persona, yo no comparto esa opinión y bla, 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 lo que tú quieras. Así es como normalmente las personas confunden y lo terminan tomando personal, ¿no es cierto? Es que hay que empezar a distinguir. Cuando uno va a debatir tiene que tener cuidado, es cierto. Y dos recomendaciones. No dejar que obviamente las ofensas repercutan, ¿no es cierto?, al momento de argumentar, pero tampoco caer en la trampa de ser ofensivo al momento de debatir o refutar una idea. Y se los digo porque normalmente cuando ya se vuelvan sanmarquinos, o los que se vuelvan sanmarquinos, pues se reciben una serie de ofensas, ¿no? Entonces, en ese plano a veces no es bueno meterse, ¿no? Porque ese plano hace pues que sea muy desdichada la argumentación y se pierde, creo, de vista esta idea de que se están discutiendo ideas y no se está discutiendo sobre estilos de vida, aunque a veces haya estilo de vida en juego, ¿no? Entonces tomen en cuenta estos detalles, ¿bien? Así que a propósito de la parte práctica que tendremos el día de hoy, espero pues que nadie se sienta ofendido, ni mucho menos tampoco.
No es la intención, y aún sosteniendo mi postura tampoco tendrías por qué ofenderte, ¿no? No te pienso convencer. Así que bien, vayamos. Eh, Como yo les decía, los argumentos, ya que ya vamos a entrar a la naturaleza de la argumentación, ¿bien? Los argumentos se pueden entender de la siguiente manera, bajo esquemas, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos visto eso de los argumentos simples y complejos? Bueno, apliquémoslo acá mediante esquemas. Siempre hay una tesis. La tesis va a aparecer de azul, ¿sí? En este esquema 1, por ejemplo, yo digo que debemos combatir la obesidad. Y tengo un argumento principal. ¿Cuál es el argumento principal? ¿Por qué debemos combatir la obesidad? Recuerda que el argumento siempre responde a un por qué, ¿no es cierto? Porque evita enfermedades que afectan al ser humano. ¿Y cuáles son sus subargumentos? Por ejemplo, porque hay una enfermedad cardiovascular que deriva directa, o hay las enfermedades cardiovasculares están relacionadas directamente con la obesidad. Puede haber un caso de una complicación respiratoria, o hay un estudio que prueba los elevados signos de estrés en las personas con obesidad. Entonces, si tú quieres evitar esas enfermedades, pues tenemos que combatir la obesidad. Es más, puedes ser más preciso y decir, el Estado debe combatir la obesidad. ¿Qué es lo que tenemos? La tesis, un argumento y los subargumentos que se derivan de ese argumento. En otras palabras, esos subargumentos dependen de ese argumento que es el argumento central. ¿Bien? Más o menos así, o el argumento más importante. Pero en verdad, ¿qué te diría desde el punto de vista de la argumentación? Papi, todo eso es un solo argumento, solo que te está poniendo diversos casos, ¿sí? Pero es un solo argumento, o sea, es un argumento complejo, ¿sí? El argumento derivado es un argumento complejo, o el argumento ramificado, como dicen. Esquema 2. Acá ya funciona distinto, porque a pesar de que tengo tres argumentos, no hay, ¿sí? No hay, vamos a decirle, mmm, subargumentos en sentido estricto. O sea, no hay argumentos que dependen de otro. Hay argumentos de menor importancia que son los que aparecen de color anaranjado. ¿Bien? Por ejemplo, yo digo, hay que eliminar las tareas en el colegio, ¿no es cierto? Algo con lo que muchos hubiesen estado de acuerdo. O estarían de acuerdo, ¿no es cierto? Eh, Esa sería mi tesis, por ejemplo. Ahora, al momento en que yo analizo cómo ha argumentado esa persona presencial y físicamente, yo podría determinar que cualquiera de estos es el argumento más importante, pero voy a determinar que es este que aparece de amarillo. Dice, ¿por qué? Porque quita tiempo para que los jóvenes, los niños y jóvenes disfruten de su familia u otros voces, como pueden ser, pues no sé, los videojuegos, la recreación, lo que ustedes quieran. Entonces, este es mi argumento central. Y los otros dos, que son argumentos de otro tipo, pasarían a ser pues argumentos de menor importancia. Por ejemplo, no tiene mucho sentido porque los estudiantes no la realizan. Ese sería mi argumento principal, en mi caso. Pero este personaje que ha sostenido este esquema o esta argumentación no lo ha hecho así. Porque no la realizan, la hacen a última hora, entonces no se aprovecha. Y eso tiene que ver con el otro argumento de secundario, que sería, no tiene una función específica, los que la realizan en verdad no mejoran su aprovechamiento. Podría incluso presentar acá un estudio, ¿no es cierto?, donde demuestra que las personas que hacen la tarea, a diferencia de los que no la hacen, no cambian demasiado su aprovechamiento, su rendimiento académico, ¿no? Ahí está. Entonces ya estamos en un segundo esquema de argumentación. Y un tercer esquema podría ser aquel en el que se presentan argumentos en los que efectivamente los tres están a su mismo nivel, al mismo nivel, perdón, y estos a su vez podrían tener subargumentos, ¿no? Ya así, o sea, son varios argumentos complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, la música criolla es la mejor que existe, porque al ser música tradicional muestra parte de las costumbres de distintos pueblos. Este es un argumento por el contexto general, ¿cómo se llama? Social, ¿sí? Sería un argumento social porque apela al folclore. eh, Después, también podría decirte, porque ayuda a que los más jóvenes generen una identidad nacional más fuerte. Un argumento de qué tipo político, porque apela al sentimiento patriótico, ¿no es cierto? Y dice, porque sus diferentes acordes expresan la belleza de la vida que contempló un pueblo. Un argumento de orden histórico, la vida que contempló un pueblo, pero sobre todo estético, ¿no? Porque los hermosos acordes, dice, pasa por su belleza relacionada con la historia, ¿no? Un argumento estético histórico. Entonces, los tres, por ejemplo, ¿no? Asumiendo que lo estemos escuchando a la persona que está diciendo esta postura, estarían pues al mismo nivel para sostener esta tesis, ¿no? Profe, ¿por qué nos está explicando esto? Si hay otro tipo de argumento, bueno, esto no lo tienen que recordar, dicho sea de paso, lo pueden descargar para tenerlo, pero no lo tienen que recordar. Simplemente lo menciono para que hagamos un análisis, ¿sí? Un análisis práctico de lo que son los argumentos. A ver, empecemos. Aquí hay algunos ejercicios que ustedes pueden tomar, ¿sí?
Yo solamente voy a acudir a un ejemplo, ¿por qué? Por una cuestión de tiempo, pero ustedes luego pueden revisar este ejemplo 1, ¿sí? Para hacerlo por su cuenta. Y tomemos ahora este ejemplo 2, ¿bien? A ver, si más o menos se ha entendido lo que estaba explicando, pues yo quiero que ustedes reconozcan acá, por su cuenta, eh, ¿sí? Por su cuenta, traten de captar cuál es la tesis. Recuerda que la tesis es algo que se sugiere, que se debe hacer o en lo cual se debe creer. Y los argumentos son los que respaldan. Y a nosotros lo que nos interesa son los argumentos. Yo quiero que ustedes me señalen, sobre todo, cuántos argumentos se encuentran acá. ¿Sí? Si ya encontraron la tesis, va a ser más fácil. Podrían poner números si quieren, me ponen profe 3, ponen 3, 2, 4, de acuerdo a la cantidad de argumentos que vayan encontrando, ¿sí? O que hayan encontrado mejor. Bien, ¿cuál sería la tesis? Creo que la tesis es lo más fácil de hallar, ¿no? En este caso. Eh, yo creo que, claro, ustedes se habrán dado cuenta que la tesis es a su vez la conclusión de las premisas anteriores y está ahí, ¿no? Que la marihuana debería legalizarse. Ahí está, muy bien, Valentina. Ahora, ¿hay algún anticipo de esta tesis? Sí. Acá se dice, es necesario que se dejen los tabúes y que se abandone la moral tradicional que pregona la peligrosidad de esta planta, ¿no? Ahora, eso es una manera de anticipar el por qué debería legalizarse. Y ahora veamos cuántos argumentos han encontrado. Números, si quieren ponen números en el chat público. Profe, encontré uno, encontré dos, encontré tres. La idea es que ustedes sepan diferenciarlos, ¿no? Eso es lo principal. No hay temor con equivocarse, ¿no? Hoy me dicen cuatro. Bien, entonces ya que solamente una persona se animó a hacerlo, veamos. Primer argumento, ¿bien? A ver, cada año se produce más marihuana, aumentan los muertos y el presupuesto por la guerra contra el narcotráfico y también crece el número de personas que defienden el consumo de esta planta ilegal. ¿Qué es lo que me está diciendo todo este enunciado? ¿Se puede resumir en una sola idea? Si se puede resumir en una sola idea, entonces puedo considerarla un solo argumento. Caso contrario, tendría que ver cómo la puedo separar. Y lo que se me está diciendo es básicamente que todo se encamina a seguir el mismo orden y que la gente simplemente se está negando a aceptar esta planta como una planta legal. Entonces acá tenemos un primer argumento, ¿sí? Lo que aparece en rojo es el primer argumento. Cada año se produce más marihuana, aumentan los muertos y el presupuesto por la guerra contra el otro. O sea, es una pérdida de dinero. Y encima es una pérdida de dinero porque crece el número de personas que defiende el consumo de esta planta, que hasta ahora es ilegal. Y además, acá ya se me adelanta algo, la peligrosidad. Un segundo argumento. ¿Cuál sería este segundo argumento? Que la marihuana nunca ha conducido a la muerte de persona alguna. Además, es mucho menos dañina de lo que puede ser el tabaco y el alcohol. Cosa, dicho sea de paso, que es cierta, ¿no? Aunque no por eso tienes que poner a drogarte en cualquier lado, menos de marihuana. Entonces, ya tenemos dos argumentos. Tercer argumento, hay un tercer argumento. A ver, asimismo, la pluralidad de comportamientos que se acepta y defiende en nuestros días relacionados con usos sociales y culturales nos lleva a la necesidad de aceptar la diversidad de estados de conciencia, que son la embriaguez, que incluye la marihuana, los estados estáticos chamánicos y la estimulación neuronal intensa. Aquí, por mucho que se haya hablado, hay un solo argumento. Entonces ya tenemos uno, dos, tres argumentos. Nunca viviremos en una verdadera sociedad democrática y abierta si no aceptamos esta faceta de la condición humana. Muy bien, esta es una idea derivada de lo que habíamos visto en el argumento anterior. Claro, porque se trata de abrir a una pluralidad de opciones. Como ustedes se dan cuenta, entonces acá estamos teniendo, ¿qué cosa? Tres argumentos para defender una postura. ¿Es difícil hacer esto en la vida real? ¿Ustedes creen que sea difícil? No. Lo que es difícil es hacerlo, por ejemplo, cuando es en el momento.
ahí es más difícil captar toda la estructura que se ha mostrado. Pero, por ejemplo, si fuese en un video y tú escuchases a una persona hablar, ¿podrías decir que cuál es su argumento, cuáles son sus tesis? ¿Podrías? No podrías. Yo creo que sí se podría. Así que vamos a hacer ese experimento. Tenemos 10 minutos y con suerte llegamos a ver los dos videos que quería que veamos. ¿Bien? Así que atentos, por favor. Y lo mismo que han hecho con este texto, quiero que lo hagan pues con o respecto. Ahí lo dejo para que ustedes puedan descargar esta diapositiva. Así que tiene, ¿cuántas? ¿Tres? Uno, dos. Son cuatro hojas, ¿sí? Por si ustedes quieren practicar con el ejercicio uno para que vean cómo funcionan algunos argumentos y demás, algunos tipos de argumentación, perdón. Entonces veamos el video. Ahora, lo mismo, ¿sí? Tratan de detectar tesis, argumentos y el contexto en el cual se está dando te puede ayudar un poco a detectar más rápido la tesis y los argumentos. A ver, espérenme. Ahí está. Vamos a esperar que cargue un poquito acá en la pantalla. Genial, veámoslo. Imagino que a través de su experiencia que no digan lo contrario. A veces es necesario gobernar y tomar decisiones, aunque uno no esté de acuerdo con ellas. Le explico. A usted está planteando medidas en su país sobre el asunto de la marihuana, sobre el aborto, el matrimonio homosexual. Y ya ha visto que no está a favor del aborto, tampoco está a favor de la ley, va a estar a favor de la ley. Pero usted está, por lo menos, está planteando ese debate, esa pelea. Pero no por estar a favor del aborto. Porque usted dice que no, al contrario, claro, usted dice que lo hacen por el bien de la comunidad, que para evitar que el daño sea mayor. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no lo entiende por soledad, por la batalla de la vida. Ese mundo vive en la clandestinidad, la explota, se juega la vida. La discusión de principio que puede tener política o clásica. Bueno, y ahí olvida que yo creo que lo reconocer, ponerlo arriba de la me dicen por ahí que no se puede... A ver, entonces en todo caso vean ustedes por su cuenta el video, ¿sí? Mientras tanto yo les voy poniendo otro video que también deben de ver, ¿sí? Y si quieren ven los dos de una vez, pues ya. ¿Sí? Pero ahí está, el video de Pepe Mujica hablando sobre el aborto, vayan viéndolo por su cuenta, ¿sí? Tenemos algunos minutos. Bien, ahí están los dos videos, ¿no? Ustedes lo pueden poner, bueno, ya que creo que se pone un poco más lento, ¿no? Dudo que sea mi velocidad de internet, pero bueno, se pone un poquito más lento cuando, incluso cuando lo subo como video externo, así que se hace complicado mostrarlo. Bien, voy primero sobre el video de Pepe Mujica, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, Pepe Mujica hace algo muy oportuno. Primero, para hablar del aborto, te dice lo siguiente. Primero se pone, él dice, bueno, la presentadora le dice, usted ha tomado decisiones con las cuales incluso usted no está de acuerdo. Ser presidente implica tomar decisiones con las cuales uno no está de acuerdo. Y a propósito del aborto, él dice, bueno, ¿quién puede estar de acuerdo con el aborto, no? Es que es una cuestión de principios, si ustedes se dan cuenta. Si ustedes analizan el debate sobre el aborto, son dos posturas. La postura que acude a un...
posturas extremas vamos a tomar, claro, eh, y las opuestas, ¿no? Naturalmente opuestas. Por un lado, la postura que dice que se puede abortar con total libertad, como si fuese un acto como cualquier otro, y que el principio principal es justamente ese, ¿no? La libertad, ¿no? La libertad de las mujeres. Y está la otra postura donde el principio es el de la vida. Entonces Pepe Mujica dice, por una cuestión de principio, por alguien que no puede, obviamente, no puedo pensar yo que el principio de la libertad termine sobrepasando al principio de la vida, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer esto por una cuestión de principio. Pero por otro lado, se trata de tomar una solución práctica, dice él. O sea, se trata de resolver un fenómeno que se da, que es que las mujeres aún así abortan porque se ven, él menciona la palabra soledad, eso quiere decir que han sido abandonadas, pues que su familia no las va a apoyar y que también van a haber hombres, o sea, sus parejas también las han dejado. Entonces, en ese caso hay que tomar una solución. Mira, él no se está metiendo al debate de principios. O sea, y si menciona algo sobre los principios es para afirmar su postura y de cómo él tiene que dejar de lado su postura para plantear una solución. ¿Por qué entonces Pepe Mujica dice que ha aceptado el aborto? ¿Por qué hay que resolver un problema patente? Es un solo argumento, pero se puede decir que son dos desde el momento en el cual él está mencionando ese contexto de discusión de principios. Bien, ahora te doy un tiempo para que veas el otro video, que es una película de Batman, ¿no? Me imagino que si no la has visto tendrías que verla, así que mírala de una vez, por favor, mira esa escena, y quiero que analices con mucho cuidado todo lo que el Joker le dice a Harvey Dent para tratar de convencerlo con esa grandiosa actuación de Heath Ledger, ¿no? Míralo bien, y si quieres guiarte, acá te dejo el guión, ¿sí? Oh, perdón. Bueno, puedes descargártelo, ya que no se puede ver tan completo, puedes descargarlo, y ya lo lees por tu cuenta, ¿no? En tu computadora. Mira el video, te doy un par de minutos. Para los que ya lo vieron, pueden ir respondiendo a la encuesta. Por favor, si ya terminaste de ver, responde la encuesta. Bien, vayan terminando de ver el video para poder analizar rápidamente la argumentación.
¿Listo? Entonces, bueno, no sé si ustedes se están fijando en esto. La primera parte, la parte en la cual se presenta, ¿no es cierto? Para los que saben el contexto de la película, pues prácticamente el Joker acaba de matar a su prometida. Entonces se aparece el Joker y con todo este cinismo, ¿no es cierto?, se pone a hablarle a un hombre encadenado y que lo único que quiere hacer es matarlo. Y la pregunta es, ¿cómo hace para que no lo mate? ¿No? Bueno, veamos lo que le dice. Eh, Primero, tiene que haber una tesis y tiene que haber un complejo argumentativo, o sea, tiene que haber una serie de argumentos. Entonces, eh, primero lo que le quiere demostrar es que no ha sido algo personal, ¿no? Eh, ¿No? Le dice, no quiero que haya resentimiento entre nosotros, le dice, ¿no es cierto? Eh, y entonces él empieza a sostener toda una teoría que para muchos podría parecer un poco tirada de los cabellos. Uno diría, no, está loco, pues cómo va a sostener eso, ¿no? Pero como ustedes podrán ver, lo que se puede hacer es, pues, empezar a dividir esto. Él primero le explica lo que es. Dice, yo lo que no soy es un conspirador, pero sí hay un grupo de conspiradores, ¿sí? Que intentan tomar el control y demás. Y tú eras uno de ellos, dice. Y después dice, y por tanto, lo que pasó con tu prometida no era personal. Y tú sabes que es la verdad, porque yo soy simplemente alguien que actúa, ¿no es cierto?, de una manera más espontánea. Así que yo no estoy del lado de los intrigantes o de los que conspiran, sino que tú eras en verdad uno de los conspiradores. Lo único que yo hice fue como mover una pequeña ficha, ¿no es cierto?, que es lo único que yo hago. Entonces, mira lo que le va a explicar en el segundo párrafo, ¿no es cierto? Entonces dice, lo que yo hice, lo hice para que tú te des cuenta de algo, ¿no? Dice, ¿sabes lo que noté? Nadie entra en pánico cuando las cosas salen según lo planeado, incluso cuando el plan es espantoso. Luego explica esta circunstancia. Dice, cuando todo es parte del plan, así sea lo más horrible del mundo, la gente lo acepta. Pero cuando algo sale de los planes, la gente enloquece. Entonces, ¿por qué terminamos por aceptar planes que son más desquiciados? Entonces, eso no es justo. ¿Qué es lo que finalmente es justo según el Joker? Según el Joker, ¿no es cierto? Lo único justo sería el caos. Entonces, mira cómo funciona argumentativamente, ¿sí? Analicemos argumentativamente más allá de la actuación, pero claro, hay todo unos elementos retóricos alrededor del personaje, la manera en cómo, o sea, el darle la pistola también es una estrategia, ¿no? Eh, para poder convencerlo de. Pero ¿cuál sería la tesis? La tesis es no solamente no me odies, no me mates. La tesis está acá, cuando le dice, ¿no? Introduce un poco de anarquía. Esa es la tesis. Quiero que tú hagas esto, pero yo acabo de matar a tu prometida, entonces, ¿por qué lo tienes que hacer? Papi, yo te voy a explicar. No es personal. Argumento principal. Perdón, voy a cambiar de color para que se note. Uno más masculino. ¿Por qué? Eh, Porque yo soy un agente del caos y el caos es lo único justo. Es lo único que de verdad hace justicia y no lo que tú estabas haciendo antes, tratando de imponer justicia. Y ahora esto de acá lleva nuevamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el caos es justo y no lo contrario? Porque todo esto que tiene que ver con los conspiradores y los planes, y antes, para poder introducirme, porque tú eras un conspirador y por eso perdiste a tu novia, y por eso no es personal, y por eso, y por eso, y por eso. ¿Te das cuenta? Es toda una argumentación conectada. O sea, este guión no es casual. O sea, si a alguien le pareció loco hoy, pero si a mí me hiciesen eso y me dan una pistola, yo hoy mismo lo mato. No, pues es que tienes que entender cómo le están dando un nivel de importancia a la capacidad retórica del Joker. O sea, es un personaje que se supone, según la película, ¿no es cierto?, tiene la capacidad para controlar a la gente, incluso a la gente con las emociones más fuertes en contra de él, para que puedas ver eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que hacen normalmente los psicópatas, ¿no?, y los sociópatas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta argumentación más los recursos retóricos es una argumentación cerradita. Poco, o sea, ¿se le puede contraargumentar? Sí, se puede contraargumentar. No, no, el caos no es justo, lo que tú quieras.
pero es una argumentación cerradita porque en sí misma funciona, tiene un funcionamiento propio, es como un mecanismo que está moviéndose. Esto se conecta con esto, lo otro con aquello, y donde yo te he señalado tesis te lleva un argumento y este argumento a sus subargumentos. Ahora, si ustedes se habrán dado cuenta, es obvio pues que eh, esto no es algo aceptable, ¿no? O sea, desde el punto de vista eh, de una mayoría subjetiva, no podríamos aceptar esto, pero es obvio, ¿no es cierto?, que está funcionando como un buen ejemplo argumentativo. Si no lo entendieron, pues vuelvan a ver el video y van a darse cuenta de que si analizas solamente lo que está diciendo, o sea, el enfoque material, ¿sí? Si le das un enfoque material y pragmático, te vas a dar cuenta de que la argumentación o la teoría de argumentación se desarrolla hermoso acá. ¿Listo, chicos? Acá nos vamos a quedar, pues, desearles